2, Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscar gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que... Hasta el 11. Hasta el 11, okay. Sí. Ahí está. Entonces, porque no hay acepción de personas para con Dios, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, ¿verdad? Aquí la palabra en griego para dureza es esclerotes, que significa callosidad o endurecimiento. De esta palabra es donde deriva la palabra médica esclerosis, por ejemplo, la arteriosclerosis, ¿verdad? Que es endurecimiento de las venas. Esta enfermedad, si no se trata, y corríjame, hay una doctora, si no se trata puede llevar a una persona a la muerte. Si el endurecimiento espiritual no es llevado a la cruz, puede llevar a la muerte también, ¿verdad? A la muerte segunda, a la muerte eterna o lago de fuego, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo y recordando un poquito lo que vimos en las clases pasadas. Romanos, del versículo 18 al finalizar el capítulo 1, estamos viendo las personas gentiles, ¿verdad? Aquellos que no tienen nada de moralidad y que cada día Dios en sus juicios los va endureciendo y van haciendo cada vez más perversiones, ¿verdad? Luego encontramos en el capítulo 2, versículos 1 al 4, al moralista, ¿verdad? Y aquí Pablo se detiene, antes de entrar al tercer tipo de persona, se detiene Pablo a hablarnos esto, y diciéndonos, para poder enfrentar a la tercera persona que viene y a la primera y la segunda, ¿sí? Por tu dureza, o sea, por esa dureza, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Como la esclerosis o la arteriosclerosis o todo lo que lleve esclerosis, ¿verdad? Se puede ir complicando y cada vez se va endureciendo más, ¿verdad? ¿Se acuerdan de un caso bíblico, el caso del faraón de Egipto? Cada vez fue endureciendo su corazón más y más y más, y Dios se lo iba endureciendo en castigo también más y más. Entonces iba de mal en peor la cuestión del faraón, en su endurecimiento. Y eso es lo que pasa cuando nosotros vamos endureciendo nuestro corazón. Dios varias veces en las Escrituras habla acerca del endurecimiento del corazón. ¿Sí? Empieza de forma leve, pero lo vamos endureciendo cada vez más. Al ir rechazando la voz de Dios sobre nosotros, nuestro corazón se va endureciendo más y más, se va haciendo más callo, se va haciendo más duro. Entonces, para ver varios casos, vamos a utilizar bastante la Biblia. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 9, versículo 27. 9:27. Otro que me busque, ¿quién sigue? Salmo 81:12. Y luego, ¿quién sigue? Itza. Jeremías 7:24. Salmo 81:12. Salmo 81:12. Itza, Jeremías 7:24. No, ya no, nomás ahorita 3. Próximamente le toca en la siguiente, pero. 81:12. Salmo 81, versículo 12. Ok, ¿ya están? Dice el Deuteronomio capítulo 9, versículo 27. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Ahí está. No mires, Señor, a la dureza de este pueblo.
¿sí? Si nosotros vamos y analizamos la vida del pueblo de Israel, fue una vida de dureza en su corazón. Dios varias veces, no quise traer todas las citas, son muchísimas citas del Antiguo Testamento donde Dios habla de la dureza del corazón de Israel, ¿verdad? De la dureza, su palabra. Dios varias veces trató con Israel, con profetas, varias veces le envió profetas para hablarles acerca de arrepentirse. ¿Y qué hizo Israel? Cerró su corazón y lo endureció, ¿sí? Salmo 81:12. Los dejé por tanto la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Esta verdad, y esto va muy ligado a Romanos capítulo 1, versículos 18 al finalizar. Los dejé a la dureza de su corazón, ¿sí? Cuando Dios emite un juicio, que hablábamos que iban de mal en peor, que primero los entregaba a la idolatría, luego a la homosexualidad, y luego que se complacieran con otros en eso, que su pecado es que Dios los va dejando, a que su mismo corazón se vaya endureciendo más y más y más. Y aquí es lo que pasaba también. Aquí Dios puede dejar a un pueblo a la dureza de su corazón, ¿sí? Jeremías 7:24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Viste, verdad? Eso es lo que provoca la dureza del corazón. La dureza del corazón provoca no oír a Dios, y por lo tanto nuestro corazón se va cerrando más, ¿verdad? Y además, lejos de ir avanzando, vamos retrocediendo, ¿sí? El problema, y lo vamos a ver más adelante, no es Dios. El Señor Jesucristo se entristeció muchísimo. Cuando anduvo aquí en la tierra se entristeció mucho de la dureza del corazón de los líderes religiosos, ¿verdad? Y hasta de sus propios discípulos. Ahora sí, Yatskin, Marcos capítulo 3, versículo 5. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada. Ahí está, ¿verdad? Se enojó a la vez, pero a la vez se entristeció. De ver la dureza del corazón de la gente, de ver la dureza del corazón de los líderes que estaban en ese momento, los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿verdad? Que por ser día de descanso estaban esperando a ver si Jesús sanaba al de la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ellos no era lícito sanar. Ellos podían hacer miles de cosas a su favor, pero no permitían que otro no haga, ¿verdad? Entonces Jesús se entristeció mucho, dice aquí la escritura, de ver ese deseo en su corazón, esa dureza, de lejos de gozarse de que Dios fuera a darle movimiento a esa mano necesitada, ¿verdad? Que estuvieran esperando el momento para querer atacarlo, para ocupar eso, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver ahí mismo en Marcos, pero versículos 16 capítulo 16, versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos 16:14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ahí está, ¿verdad? Jesucristo mismo a sus discípulos, cuando Jesús murió, Él les dijo, ¿verdad?, que iba a resucitar. Él les dijo, y no creyeron eso los discípulos. No creyeron que Jesús fuera a resucitar, ¿verdad? Y otros vinieron con la noticia a los discípulos, ¿verdad? Y les dijeron, el Señor ha resucitado, y no lo creyeron. No lo creyeron. Jesús se les tuvo que aparecer, ¿verdad? Y reprocharles la incredulidad, la dureza de su corazón. ¿Por qué la dureza? Porque no creyeron la palabra de Él. No creyeron lo que Él estaba diciendo, rechazaron su palabra. Por lo tanto, la dureza no solo es un producto del pecado, es rechazar la palabra de Dios, no creer lo que Dios nos está diciendo. Eso provoca dureza en el corazón. Jesús está diciendo que Él viene por su iglesia, que Él viene por segunda vez. Él nos ha hablado que
en el mundo tendremos aflicción, que vivir la vida cristiana no va a ser fácil, que vivir la vida cristiana es complicada, es lucha con el mundo, lucha con Satanás, lucha con los religiosos, lucha con mucha gente. No es fácil seguir a Cristo, pero Jesús dijo, pero si tú me sigues fielmente, yo voy a venir por ti, voy a preparar un lugar para ti. ¿Lo crees? Entonces, pero muchos no lo creemos. Pensamos que ya no hay nada después de la muerte. Pensamos que ya no hay nada, exacto, que no hay nada después de la muerte. O podemos pasarnos como los judíos, que sí creían en Dios, pero nada más de labios, pero en su corazón no lo estaban creyendo. O como los discípulos que anduvieron con Jesús, caminaron con Jesús, durmieron donde dormía Jesús, ¿verdad? Comieron del mismo plato de Jesús todos los días, oyendo su palabra, oyéndolo a Él, y aún así no le creyeron que fuera a resucitar. Cuando se vieron en la dura prueba de ver a su maestro muerto y metido en la tumba de la cruz del Calvario, donde lo guardaron, que le pusieron esa piedra de 2 toneladas, que algunos dicen que llegó a pesar esa piedra, para ellos se acabó su esperanza. Se acabó su fe, todo terminó. Tenían miedo, de hecho. Seguimos a alguien falso. Quizá en su corazón hubo eso. Parecía que era el Mesías. Parecía que era en verdad el que iba a venir. Pero ¿cómo? Lo mataron los romanos. Está en una tumba. Oigan, resucitó. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo que va a resucitar? Si nosotros vimos cuando le perforaron las manos, cuando lo crucificaron, cuando le atravesaron el costado, imposible que resucite. ¿Verdad? Y así somos muchos de nosotros cuando Dios nos está hablando a través de su palabra. Y no queremos creer lo que dice la palabra. No queremos encarnarla en nuestro corazón, tomarla y apropiárnosla en el corazón. Evitemos esto, ¿para qué? Para que nuestro corazón no se endurezca. Oigamos la palabra del Señor y tratemos de ponerla inmediatamente por obra para que nuestro corazón no se endurezca. El escritor de Hebreos nos da 3 advertencias seguidas acerca de no endurecer nuestros corazones a la voz de Dios. Vayamos a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 8. Versículo 8 y 15. 8 y 15. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. 15. Entre tanto, que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ok. Y Hebreos 4:7. Otra vez se termina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahí está, ¿verdad? Ahí está el escritor de Hebreos hablándole a cristianos. No endurezcan su corazón ante la voz de Dios. Porque algunos por endurecerlo, Dios les aplicó disciplina, y disciplina fuerte. Nosotros vamos a ir viendo ahorita. La dureza, solo Dios puede quitar la dureza de nuestro corazón. Y eso lo hace a través del nuevo nacimiento. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. ¿Ese es antiguo? Antiguo. Es Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías. ¿Ezequiel cuál? 36, 26. Capítulo 36, versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí está, ¿verdad? Por tanto, cuando venimos a Cristo tenemos un corazón nuevo, por lo tanto, no debiera de haber forma en que lo endurezcamos. Por eso es necesario prestar oído a la voz del Señor y ponerla por obra. La dureza del corazón no es un problema de Dios, es un problema nuestro, es un problema del hombre.
Así como no podemos decir que la enfermedad la provocó el médico. La solución la tiene el médico para nuestra enfermedad. Y por eso tenemos que ir al médico, para saber qué tenemos, porque nosotros no sabemos qué tenemos. Entonces tenemos que ir al médico para que Él nos examine. Así nosotros tenemos que ir a Dios para que Él nos examine y vea lo que hay en nosotros. Y podamos ir dándole los síntomas. Señor, mira, yo siento, ¿verdad?, que mi vida de oración está mal. Yo siento que mi vida de comunión con tu palabra está mal. No estoy meditando, Señor. Siento que mi vida devocional hacia ti, no siento ese gozo que da tu Espíritu. Señor, yo vengo como el enfermo al médico, vengo a ti, porque solo tú puedes darme la solución a mi problema. Solo tú puedes darme, Señor, esa medicina que puede sanar mi corazón. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que venir así al médico, como en la palabra de Dios. Al médico no podemos ir como sabelotodos. Y pongo estos casos porque se entenderá más. Tanto hay una médica como hay uno que fue representante médico. Entonces podemos decir que no podemos ir como sabelotodo. Imagínense un enfermo que el médico le quiere decir algo, pero el enfermo le dice, no, yo creo que es esto y es esto, porque esto y por esto y por esto y acá. Pero el médico dice, no, porque a lo mejor es... No, pero ¿cómo cree? Porque eso se ve así, la vena y no sé qué. Y hay enfermos que se creen y no van con la humildad de decir, ¿qué tengo, doctor? Así muchos no van ante Dios y no van ante Él y le dicen, Señor, ¿qué tengo? Ayúdame. Por eso son las palabras del Señor Jesucristo en Marcos 2:17. Veámoslo, Marcos capítulo 2, versículo 17. Sí. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahí está, ¿verdad? No vine, ¿a qué? A llamar a justos, sino a pecadores, ¿verdad? Los sanos no tienen necesidad de médico. Ahí Jesús no estaba diciendo que había gente salva. Ahí Jesús no estaba diciendo que había gente sin pecado. Ahí lo que estaba diciendo es que había gente que a sus propios ojos se veía justa delante de Dios. Así como alguien que puede tener una enfermedad, pero a sus ojos dice, no estoy bien. Oiga, pero yo lo veo con estos síntomas, ¿verdad? Yo no sé si les haya pasado, pero de repente hay gente así. Yo he oído a veces a médicos que dicen, oye, pero yo veo que tienes esto y esto. Pero el otro, no, yo no tengo eso, yo estoy sano, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede. ¿Cómo puede recibir la sanidad de esa persona con las medicinas y todo si no tiene la humildad de reconocer que alguien que sabe más que él le está diciendo? Lo mismo sucede en el caso de Dios con nosotros. ¿Quién puede saber más de nosotros mismos que el que nos creó? ¿Quién puede saber más de nosotros? Saber nuestros males, nuestro corazón mismo. Nosotros lo desconocemos. Dios lo conoce perfectamente y por eso podemos venir a Él en franca humildad y decirle, Señor, reconozco que estoy mal. Como un enfermo necesita de su médico, así yo necesito de ti, ¿verdad? Así necesito de ti, Señor, que vengas a mí. La dureza provoca que cada vez el arrepentimiento esté más lejos de nosotros, porque eso hace el endurecimiento, hace que cada vez sintamos menos la necesidad de arrepentirnos y empezamos a caer en un estado de tibieza espiritual y de enfriamiento espiritual y no sentimos la necesidad de arrepentirnos. Porque nuestro corazón se ha ido endureciendo, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo un enfermo, cuando se les da una medicina, pero si no se la toma cuando quiere y a la hora que quiere, y si el médico le dijo 3 tomas y él nada más se toma una, ¿qué va a hacer? No va a mejorar. Y además, ¿qué puede provocar? Que el virus o la bacteria que esté dentro de él se fortalezca y se vuelva inmune a ese medicamento. Lo mismo sucede con nuestro pecado. Si no vamos ante Dios y a su palabra y en oración y nos humillamos delante de Él, ¿qué pasa con ese pecado? Va haciendo que nuestra conciencia se vaya cauterizando.
Y entonces vamos cayendo cada vez más y más y más. Y tiene entonces que venir una disciplina fuerte de Dios, si eres cristiano, una disciplina fuerte de Dios para poder sacarte de eso. ¿Sí? Entre más pase el tiempo y entre más tiempo estemos así, más se va acumulando una nada envidiable. Para el impío, una nada envidiable atesoramiento de la ira de Dios. Y para el cristiano, una nada envidiable atesoramiento de disciplina. Quiero citar dos versiones de la Biblia. La Biblia Dios habla hoy en el versículo de Romanos 2:5. Dice así: pero tú, como eres terco y no te has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia. ¿Verdad? Estás amontonando castigo para el día del castigo. Y me encanta porque dice, tú eres, ya como en un lenguaje más actual, eres terco. ¿Verdad? Y la Biblia, el lenguaje actual, dice, si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. ¿Sí? Dios siempre nos está hablando. Dios siempre a su pueblo Israel le envió siempre profetas. En los tiempos de idolatría más fuerte de Israel, Dios siempre le envió profetas para hablarle al pueblo. Y les advirtió varias veces que iba a venir castigo, que tenían que arrepentirse, dejar sus malos caminos, dejar su frialdad espiritual y volverse a Dios con todo su corazón, y no escucharon la voz del profeta. Inclusive, algunos los ignoraron, otros los golpearon y a otros los mataron. ¿Verdad? Porque no querían escuchar la voz de Dios, porque eso va haciendo el enfriamiento espiritual. Nos va haciendo no tenerle sabor a la palabra de Dios. ¿Cómo sé que estoy perdiendo mi vida espiritual, que me estoy enfriando, que me estoy entibiando? Es porque le estoy perdiendo sabor a la palabra de Dios. Desde ahí tengo que ver que hay algo que no está bien. Y que necesito volverme al Señor de todo corazón y clamar a Él y pedirle perdón, porque si no, entonces voy a ir de mal en peor hasta que Dios emita un castigo que diga, ya no puedo más, así como con el pueblo de Israel, dijo hasta aquí y tuvo que castigarlos duramente. Dios tiene un tiempo y nos da un plazo de tiempo siempre para arrepentirnos. Dios siempre es misericordioso y siempre nos da tiempo, y a veces extiende su tiempo más allá del tiempo, ¿verdad? Esperando que se vuelvan a mí. Varias veces Dios dijo con los profetas, con Isaías y Jeremías, yo esperaba que se volviesen a mí. Jesús, ¿verdad? Cuando clama ahí en el monte y dice, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Por lo tanto ahora, y ahí viene el juicio, tu casa va a ser dejada desierta. Jesús estaba anunciando la invasión de Roma y la expulsión de los judíos de su territorio, ¿verdad? Pero Dios siempre advierte, y advierte porque nos ama. Dios ama al pueblo de Israel, Dios ama a cada cristiano, y si advierte al mundo que va a enviar algo, a sus hijos les advierte más todavía, pero a veces nosotros no queremos reaccionar, como vimos con la iglesia de Éfeso, que Jesús le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, arrepiéntete porque si no voy a quitar de ti el candelabro. ¿Y que esa iglesia se arrepintió? No. Y esa iglesia dejó de existir. Y creo que hasta la fecha, por ahí oí un reporte que creo que apenas se estaba levantando una iglesia ahí, pero hasta la fecha no hay una iglesia sobre ese territorio. Desde la iglesia de Éfeso hasta la fecha, y si es cierto el rumor, hasta hace 2 años atrás, no hubo iglesia en esa región. Y Dios advierte, y nos advierte a todos, y es una advertencia del Señor.
pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Aquí el día de la ira y del justo juicio de Dios no se está refiriendo a la gran tribulación, se está refiriendo al juicio del gran trono blanco, donde Dios va a juzgar a todos para condenación, para nivel de tormento. El juicio del gran trono blanco no es para salvación, es para condenación y nivel de tormento. Satanás y sus ángeles en el peor lugar. La bestia y el falso profeta, que ya son enviados desde antes, en el peor lugar. Los que nunca oyeron hablar de Jesucristo ni del Evangelio, en un lugar menos tormentoso, pero al final tormento. Pero el que conoció la verdad y la rechazó, va a acompañar a Satanás y sus ángeles. Va a ir ahí. Ese es el día de la ira de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Apocalipsis 20 del 11 al 15. ¿Quién va? Del 11 al 15. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está, ¿verdad? Ahí es clarito. Todo aquel que comparezca ante el juicio del gran trono blanco no recibirá salvación. Recibirá condenación. Y aunque aquí no nos dice que va a haber niveles de tormento, si nosotros vamos a otras citas del Nuevo Testamento, Jesucristo mismo lo dice: el que hizo digno para azotes menos será azotado menos, y el que se hizo digno para azotes más será azotado más en los días, ¿verdad?, venideros. Entonces, es lo que está hablando el Señor Jesús. Y aquí será un día de condenación y ya no hay marcha atrás. Muchos quieren desvirtuar la ira de Dios diciendo que no es algo en un ser perfecto como Dios lleno de amor. Pero lo que no toman en cuenta es que dentro de la perfección está el aborrecimiento a la imperfección. Algo que es perfecto no puede tolerar algo imperfecto. Dentro de la bondad está el aborrecimiento a la maldad. Alguien que en realidad es bueno no puede tolerar la maldad, porque es algo contrario totalmente a la bondad. Dentro de la santidad está el odio hacia el pecado, porque alguien que es totalmente puro no puede soportar lo impuro. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 13, el amor se goza en la verdad, pero se entristece y enoja en la mentira. El verdadero amor se goza en lo verdadero, pero se enoja y se entristece en lo falso. Por lo tanto, no podemos ver la perfección de Dios en esa parte, de verdad, que Dios aborrece todo lo que es imperfecto, todo lo que es no santo, pecado, maldad, odio, rencor, todo eso Dios lo aborrece. Parte de un corazón maligno dentro del ser humano. Fíjense, y por ahí he encontrado que algunos apelan que el Antiguo Testamento muestra un Dios lleno de odio, o al hombre que en nombre de la religión ha hecho cosas atroces, ¿verdad? Algunos dicen el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Dios del Nuevo Testamento. Oh, pero qué error tan grande. Lo que no entienden estos hombres y lo que no han analizado estos hombres es, que ellos lo están analizando desde su perspectiva de pecado, pero no lo están analizando desde la perspectiva del Creador. Ellos quieren poner su punto de vista contra el punto de vista de Dios.
Y segundo, porque ni siquiera se atreven a analizar a Dios mediante su palabra. ¿Sí? Dios, cuando Adán y Eva pecaron, antes de pecar Dios les advirtió: el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, van a morir. Dios les advirtió que el pecado de agarrar eso iba a ser muerte. Por lo tanto, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, todo pecado merece la muerte. Todo. Todo pecado merece la muerte. Mas, sin embargo, vemos al Dios de gracia y de misericordia no matando a Adán y Eva. Los pudo haber matado, porque la paga del pecado era muerte. Pero Dios no ejecuta sus juicios rápido. Dios tuvo misericordia de ellos y extendió su misericordia. ¿Qué hizo? Los vistió. Dios tuvo que hacer un sacrificio de animales. ¿Para qué? Cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Porque fueron cubiertos con pieles. ¿Y de dónde sacó las pieles Dios? De los animales. Y tuvo que sacrificar unos animales para poder cubrir la falta del hombre, la desnudez del hombre. Y ahí vemos la misericordia de Dios desde el Antiguo Testamento, no destruyendo al hombre. Bien pudo haber aplicado, no lo hizo. Vemos la misericordia y la gracia de Dios en cada momento y en cada instante del Antiguo Testamento. Aún en el diluvio vemos la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios pudo haber destruido a toda la humanidad ahí, porque todo era culpable. Y sin embargo, Dios extiende su misericordia a Noé y su familia. Y ahí vemos la gracia de Dios actuando. Vamos a ver varios casos en el Antiguo Testamento donde Dios no pronuncia su juicio rápidamente, sino siempre está hablando de misericordia y de alcanzar y de que se arrepientan. Dios lo hubiera podido ejecutar rápidamente. En el caso de David, con el adulterio con Betsabé, Dios lo pudo haber matado ahí. Y luego que dio el asesinato del esposo, Dios lo pudo haber acabado ahí. Pero Dios tuvo misericordia. Dios actuó en misericordia. Por lo tanto, no sé cómo estos hombres ven a ese Dios despiadado, sino es un Dios que está constantemente reteniendo sus juicios. Por eso Moisés dice: Jehová, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. En el Antiguo Testamento dice: porque no nos has tratado conforme a nuestras justicias, porque si no ya estuviéramos acabados. Eso dice el profeta. Si Dios nos tratara conforme a nuestras justicias, ya no existiría ser humano en el planeta. Por lo tanto, ese Dios del Antiguo Testamento no es el despiadado que los analistas están diciendo, o los ateos que quieren hacer ver quedar mal al Dios, ¿verdad? Y buscan cómo hacerlo quedar mal. No analizan a Dios desde esta perspectiva, que Dios siempre ha tenido misericordia de la humanidad, vez tras vez, vez tras vez. El diluvio fue un caso excepcional. 120 años no estuvo predicándoles. Y Dios retuvo el castigo. 120 años de maldad, 120 años de indiferencia hacia Dios, 120 años de no tomarlo para nada en cuenta. Y Dios los estuvo aguantando. Y Noé predicándoles, no tomaron en cuenta eso a Dios. La gran misericordia de Dios. Dios es compasivo con la humanidad, pero Dios no puede tolerar por mucho tiempo la maldad. Y Él tiene que ejecutar sus juicios en algunas veces. Romanos capítulo 2, versículo 4, por favor. ¿2:4? 2:4. Voy yo, ¿verdad? Sí. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahí está, ¿verdad? Que esto lo vimos en la clase pasada. Dios es así. Dios está esperándose y está aguantándose buscando eso. Fíjese, en la ley del Antiguo Testamento había 35 sentencias de muerte para pecados específicos. Algunos analistas dicen: era muy severo eso, muy terrible. La verdad es que debieran de haber sido millones de causas de muerte, pero Dios solo estableció 35. Misericordia. Ahí se puede ver la misericordia de Dios. Que no
estableció por todo pecado muerte en la ley, sino solo por 35 causas. ¿Sí? Dios extendiendo su misericordia para no tener que destruir a la humanidad. Dios está constantemente, Dios dice que Dios no quiere que el impío perezca, sino que se vuelva a Él de todo su corazón y se arrepienta para que Él lo sane. Eso es lo que Dios quiere, que el hombre venga a Él y se arrepienta, pero el hombre no quiere venir. ¿Cuántas veces Jesús no dijo, venid a mí, vengan a mí? Nadie lo peló. Nadie lo peló. Nadie lo siguió. ¿Verdad? El pueblo de Israel se acostumbró tanto a este Dios de gracia en el Antiguo Testamento. Y ahí podemos ver la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Que el pueblo de Israel se acostumbró tanto a que llegaron a pensar que nunca les vendría un castigo. Llegaron a pensar que Dios los amaba tanto que nunca los iba a castigar. Llegaron a pensar que por ser el pueblo de Dios, Dios nunca los iba a tocar. Oh, qué error. ¿Verdad? ¿Hasta cuándo se dieron cuenta? Hasta que llegó el juicio de Dios. Hasta que Dios envió, ¿a quién? A los babilonios. Primero a los asirios, ¿verdad? Quitando el reino del norte de Israel y llevándose a todos sus habitantes. Pero quedó Judá y la tribu de Manasés todavía ahí. Pero se empezó a desviar Judá igual que Israel, ¿verdad? Y Dios tuvo que enviar a los babilonios. Pero se creían intocables hasta que llegó el momento en que Dios le ejecutó la sentencia. Muchos cristianos se están acostumbrando tanto a la gracia de Dios que piensan que nunca les vendrá una disciplina de Dios. Pero la Escritura nos da muestra de que Dios puede ejecutar un castigo, disciplina ejemplar en cualquier momento. No tentemos a Dios, no endurezcamos nuestro corazón ante Dios, que no acontezca eso porque estamos al filo de la espada de Dios. Y en cualquier momento puede ejecutar esa disciplina dura y dolorosa hacia nosotros. Primera de Corintios capítulo 10 versículos 1 al 11. Primera de Corintios capítulo 10 versículos 1 al 11. Ay, no dice. Primera de Corintios es... No. 10. Primera de Corintios 10 del 1 al 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 25. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuráis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahí está, ¿verdad? Entonces Pablo hablándole a la iglesia de Corinto y diciéndole a todos estos hermanos, ¿recuerdan todo el pueblo de Israel que salió de Egipto? Sí.
Todos vieron los prodigios de Dios, todos caminaron y Dios los iba siguiendo con una nube en el día para que el sol no los quemara y una llama de fuego en la noche para que los alumbrara, y todos los judíos estaban viendo eso. Todos vieron el milagro de que se abriera el mar rojo y pudieron pasar por en medio, ¿verdad? Pero no todos llegaron a la tierra prometida. Algunos perecieron en el desierto. ¿A causa de qué? De su incredulidad, de su idolatría, de su desvío, de su indiferencia y de otras cosas por ahí. Fornicación, ¿verdad? Rebeldía, quedaron postrados en el desierto. Algunos murieron de vejez, otros murieron picados por las serpientes, otros murieron porque la tierra se abrió y se los tragó, ¿verdad? Otros murieron porque Dios envió fuego del cielo y los consumió, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver eso. Es una advertencia. Dios puede emitir juicios hoy en día y puede hacerlo todavía. Dios no detiene eso, se detiene por su gran misericordia. En casos del Nuevo Testamento tenemos a Ananías y Zafira, cayeron expirados. El caso de la iglesia de Corintio también, ¿verdad? Que andaban mal los hermanos y no discernían bien la cena del Señor, y Dios trajo enfermedades a sus vidas y la muerte a otros por causa de esto, dice el apóstol Pablo. Dios puede seguir emitiendo estos juicios y puede seguir dándolo. Veamos el caso de Hebreos, que también amonesta a los hermanos, ¿verdad? Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Versículo 1 al 4. 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahí está, ¿verdad? Entonces dice el escritor de Hebreos: si la ley fue dada, el monte temblaba, la nube de Dios estaba allí, el pueblo de Israel no se quiso acercar a causa de lo terrible que se veía eso. Moisés les dijo: acérquense para que se santifiquen. El pueblo dijo: no, Moisés, mejor ve tú y habla con Dios y ya nos traes lo que Dios quiera decirnos, ¿verdad? Era terrible. Y dice: si esa presencia y Dios enviando la ley por medio de ángeles se la dio a Moisés, hubo intermediario. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación aún mucho mayor que la del monte? Porque ahí no fue que Dios en una nube, sin que nadie lo viera, y por medio de ángeles le dio la ley a Moisés. Aquí fue que el mismo Dios vino y se hizo carne y habitó entre nosotros y se dejó crucificar y matar para que tuviéramos vida. Dice el escritor: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Descuidar es no velar, no estar ocupados en ella, tratarla como lo menos importante en nuestra vida. ¿Qué haces cuando descuidas algo? Lo dejas a un lado, no lo tomas en cuenta. Lo tienes ahí, pero no lo tomas en cuenta. Lo tienes como un artículo más de la casa, pero no lo tomas en cuenta. Y el escritor de Hebreos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El apóstol Pablo también le escribe a la iglesia de Filipos, Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. ¿2? Sí. 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahí está, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, dice Pablo,
Los voy a parafrasear en idioma Edgar. Amados hermanos en Cristo, ustedes me han obedecido. Bueno, no, yo no puedo decir eso. No, no es cierto. Ustedes me han obedecido cuando les he estado hablando y les he estado predicando, ¿verdad? Pero ahora que estoy ausente, tienen que obedecer mucho más. Presten atención, valoren lo que el Señor hizo por ustedes y sirvan a Dios con temor y temblor, porque Dios es el que actúa en ustedes. Tanto el querer como el hacer. Y si ustedes lo descuidan, entonces, ¿quién va a producir de ustedes el querer como el hacer? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. El apóstol Pedro también nos habla de esto y nos amonesta. Segunda de Pedro 3:11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Verdad? Está hablando Pablo, de Pedro, el apóstol Pedro, ¿verdad? Y si leemos todos los versículos que no quise ponerlo, está diciendo que todo este mundo va a ser destruido por el fuego. Y si sabemos y creemos, no como los discípulos, ¿se acuerdan? Que el Señor Jesús les dijo, voy a resucitar, y ellos no creyeron, y cuando murió, no creyeron, volvieron a sus labores, hicieron lo que tenían que hacer, y se olvidaron de las palabras del Señor Jesús, y Jesús los reprendió por la dureza de su corazón. Asimismo nosotros tenemos hoy que oír que el Señor dice, todo esto va a desaparecer, todo esto, todo lo que hay aquí, cuando venga el día de mi juicio va a desaparecer. No va a quedar absolutamente nada, no va a quedar la tierra, va a ser consumida por el fuego, los cielos que conocen van a ser consumidos por el fuego, por tanto todo lo que hay aquí, todo, bancos, todo, edificios, casas, autos, todo va a ser arruinado por el fuego. Y si saben todo eso, dice Pedro, ¿por qué no viven de maneras santas y piadosas? Porque no sabemos cuándo vendrá todo esto. Pero el Señor ya nos lo advirtió. Y entonces, eso nosotros debemos por eso poner especial atención en las palabras que el Señor Jesús nos da y nos dicen, para que no caigamos como estos de que endurecen su corazón, ¿verdad? Y no quieren arrepentirse y entonces están atesorando ira para el día de la ira. ¿Sí? Nosotros como cristianos que no estemos atesorando disciplina para el día de la disciplina, porque entre más tiempo pase uno y otro, más fuerte será la disciplina. Tenemos que volvernos al Señor en verdad y venir a Él. Debemos de agradecerle, ¿verdad? Que no ejecute su juicio también de manera tan pronta, sino cuantos no ya estuviéramos en disciplina del Señor, y me incluyo, ¿verdad? ¿Cuántos no estaríamos ya con una enfermedad o ya muertos por causa de la disciplina del Señor? Pablo decía, yo mismo pongo en dura servidumbre mi cuerpo, no habiendo sido yo heraldo para otros, yo venga a ser cortado. Yo mismo venga a ser quitado antes de tiempo, y que el Señor diga, hasta aquí llegaste, Pablo, hasta aquí llegaste, Edgar. Ya no más. Tenía yo otros planes para ti, pero no más. Ya no puedes seguir en este plan. Y pum, nos corte antes de tiempo. Cada vez nosotros debemos venir en agradecimiento a Dios y orar por su gracia, ¿verdad? Porque cada vez que pecamos y seguimos con vida, es gracias a Dios, es su gracia sobre nuestra vida. Agradezcámosle y vivamos para agradarle en todo. Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. ¿Capítulo 13? Sí, 13, del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, por qué padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. O aquellos
18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. ¿Verdad? Entonces ahí el Señor nos está diciendo, si porque ustedes ven de repente una aplicación de un castigo, creen que ellos eran más pecadores que ustedes, están equivocados. Es porque Dios quiso ejecutar una disciplina o un juicio para advertencia a todos ustedes de que tienen que arrepentirse y de que tienen que buscar al Señor. Porque Dios a veces por eso emite juicios, para que nos arrepintamos y vengamos a Él, ¿verdad? Y nos arrodillemos delante de Él para que no venga ese castigo también sobre nosotros. Con respecto a los versículos 6 al 11 de Romanos 2, volvamos a leerlos, por favor, para ver lo que dicen. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 11. Ya acabamos el versículo 5. Vamos a leer 6 al 11. Uh-huh. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno al judío, primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahí está, ¿verdad? Entonces aquí Pablo está diciendo, atesoras para ti mismo, día para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, ¿verdad? ¿Qué está queriendo aquí decir Pablo? Tenemos varias citas que necesitamos ver y buscarlas rápidamente. A ver, uno que me busque, ¿quién sigue? Jeremías 17:10. El siguiente, Mateo 16:27. El siguiente, Juan 5:28-29. Y el siguiente, 1 Corintios 3, versículos 8. Y luego se salta 11 al 15. ¿Ya? ¿Alguien faltó? No. ¿No? Sí. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Juan 5:28-29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está. Y 1 Corintios 3, 8 y del 11 al 15. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día de la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego de la probará. Si perteneciera a la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ok. Gálatas 6, 7, 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne será corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien,
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y prefiere con todas estas citas y con la cita que leímos de Romanos capítulo 2, versículos 6 al 11, que las obras son algo, ¿verdad? Parece que nos está hablando que Dios va a juzgar en base a las obras. Entonces, ¿dónde queda la salvación por fe? Si Dios nos va a juzgar por las obras, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Se estará contradiciendo la Escritura? ¿La Escritura nos estará hablando entonces que podemos ser salvos por obras? No. Lo que está diciendo la Escritura es, en primer lugar, que la salvación es por fe, y eso ya lo vimos en Romanos, ¿verdad? Capítulo 1, versículos 16 a 17, cuando vimos el justo por la fe vivirá. Y ya lo explicamos, ¿verdad? Romanos capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo y todas estas citas que estamos hablando? No, se está refiriendo al fruto. Se está refiriendo a que un auténtico cristiano, un auténtico hijo de Dios, da frutos buenos. Mateo capítulo 7, versículos 16 al 19. Mateo capítulo 7, versículos 16 al 19. ¿7? 16, 19. Sí, capítulo 7. 16 a 19. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 19. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahí está, ¿verdad? Entonces, los frutos de una auténtica salvación, los frutos de alguien verdaderamente salvo, se ven. Por sus frutos los conoceréis. Por el fruto que están dando los vas a conocer. Entonces, a alguien que no está dando fruto, entonces podría ser una prueba de que en realidad no ha sido salvo. El fruto nos habla y nos dice, yo no puedo acercarme a un árbol de manzanas y pedirle peras. Yo no puedo acercarme a un árbol de naranjo y pedirle que me dé maíz. El que se acerca así es un ignorante totalmente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que la auténtica vida de un cristiano tiene que dar el fruto del Señor, porque la vida de Dios está dentro de nosotros. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en el versículo 6, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Por qué bien hacer? Porque eso es lo que busca un cristiano siempre dentro de él. Busca hacer bien. Busca siempre agradar a su Señor. Busca siempre hacer las cosas como Dios manda. Aún Pablo, hablando en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero en el versículo 10 nos dice, para que andemos en las obras que Él preparó de antemano para nosotros. Entonces, yo soy salvo por la gracia de Dios, soy transformado, y Dios pone esas obras dentro de mí para que yo las ejecute. Dios las preparó y las deposita en mi corazón para que yo las haga. Y ahí voy viendo el fruto de vuestra salvación. El fruto de que en verdad la gracia de Dios ha actuado en nuestros corazones, ¿verdad? Dice, buscan gloria. Esta no es que busquen gloria de, oiga, véanme, ¿verdad? No, aquí Pablo se está refiriendo a dos tipos de gloria. Uno, la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31, por favor. 1 Corintios 10:31. Sí, pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Verdad? Si coméis, bebéis o hacéis otra cosa, todo lo que hagas, en pocas palabras, hazlo para la gloria de Dios.
Si os reunís, hazlo para la gloria de Dios. Si oras, hazlo para la gloria de Dios. Si meditas la palabra, hazlo para la gloria de Dios. Si vas a hacer algo, hazlo para la gloria de Dios. Buscan gloria. En primer lugar, buscan gloria a su Señor. Segundo lugar, buscan la gloria que les espera y les está reservada. Porque ellos conocen la palabra de su Señor. ¿Se acuerdan Juan 14, versículos 2, 3 y 4, creo, donde el Señor dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. La gloria nos está esperando allá. ¿Lo estamos creyendo realmente? Estamos creyendo que allá nos está esperando cosas maravillosas del Señor, cosas asombrosas. Estamos entendiendo que nos está esperando una mansión para nosotros, que el Señor está preparando para nosotros y que nos está esperando con un gozo el Señor. Esa es la gloria que debe de esperar el cristiano. 1, vivir para la gloria de Dios. 2, vivir esperando esa gloria en la que Él se manifestará y que un día recibirá. Y que estaremos en el cielo para ser condecorados por nuestro Señor, para recibir las coronas y los galardones que Él ha preparado para nosotros. Es como un corredor o un jugador olímpico, compite por su nación para que su nación sea exaltada, ¿verdad? Y sea un reconocida esa nación, pero a la vez también compite porque él quiere ganar esa medalla y también que su nombre esté inscrito en la historia. Así nosotros buscamos la gloria de Dios, pero a la vez estamos esperando esa condecoración también y que nuestro nombre esté escrito allá en los cielos como ganadores de coronas y de galardones en el cielo. Por eso Pablo decía, yo mismo me quito todo para ganar la carrera para la cual fui llamado, para que nadie vaya a tomar tu corona. Qué feo va a ser llegar al cielo y que alguien te ganó la corona. Y que Jesús te diga, esa corona era para ti, pero tú no peleaste la batalla, tú no corriste. Preferiste enredarte en las cosas de este mundo. Y esa corona se la ganó él y te la arrebató. Así como un corredor, cuando el corredor, no sé si han visto varias carreras así, pero he visto carreras donde va el corredor ya casi llegando a la línea de meta y empieza a celebrar antes, ¿no? Y de repente, ¡fum!, lo pasa el otro, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Le arrebató la medalla. ¿Sí? Vi un día un Super Bowl donde un jugador ya iba a anotar, ¿verdad? Ya iba al touchdown y empieza a celebrar antes de llegar y baja el balón y llega un defensa por atrás y ¡pum!, le arrebata el balón y se lo tumba. Y ya no pudo entrar a la línea del touchdown. Jesús dice, que nadie tome tu corona, que nadie te arrebate esa corona, que nadie, que Satanás y sus demonios no te ganen, no te la arrebaten. A lo mejor nadie te la va a ganar, pero te la van a arrebatar, porque no fuiste el digno ganador de esa corona. O a lo mejor alguien te ganó en la carrera y tú, por no disciplinarte en el Señor, no obtuviste esa corona. La salvación es por gracia. Los galardones y coronas, esos cuestan. Esos cuestan. Así como cuesta en este mundo obtener algo. Así como cuesta, ¿verdad?, tener un prestigio ante la sociedad, así cuesta en el cielo tener una corona y un galardón. ¿Quieres obtener esa corona? ¿Quieres llegar y que el Señor te corone y te ponga tu corona y te diga ganaste? Y te ponga tus galardones como un fiel soldado que peleaste la buena batalla de la fe y venciste. O que el Señor te diga, estoy avergonzado de ti. Pero entra. Eres de los redimidos. Pero la verdad, no peleaste la buena batalla. La verdad, no tenías ganas de estar en el cielo.
Dice la palabra del Señor que algunos seremos confrontados en el tribunal de Cristo y seremos avergonzados en el tribunal de Cristo. Como leímos ahí, ¿verdad? Dice, algunos, sus obras van a ser probadas por el fuego. Si esa obra permanece, recibirá recompensa. Pero si esa obra se quema, recibirá pérdida, dice la Escritura. ¿Qué es pérdida? Pues lo que estamos hablando, sus galardones, sus coronas, fuera. Aunque él será salvo, aunque así como por fuego, no me pregunten qué quiere decir como por fuego aquí, no lo sé. Ni lo quiero experimentar. Y yo les invito a que no lo experimenten, tampoco no quieran vivir esa parte, ¿verdad? Pero no lo experimentemos. Busquemos una convicción de que en verdad estamos viviendo para el Señor, que el mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu de que estamos viviendo en esa vida espiritual. Porque hay ese testimonio. Si el Espíritu Santo no está dando testimonio a nuestro espíritu de que estamos viviendo en esa vida que a Dios le agrada, es que no estamos muy correctos delante de Dios. Y tenemos que volvernos al Señor, ¿sí? Y tenemos que volvernos a Él, ¿sí? Honra, buscan honra, lo que ya vimos. Mateo 25, 21. ¿Qué más? 21. 25, 21. Mateo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahí está, ¿verdad? La honra que debe buscar el cristiano. Que su Señor le diga, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, te subo, ¿verdad? Te subo. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dice Pablo, ¿verdad? Aquí en el versículo 6, buscan gloria, honra e inmortalidad. 1 Corintios 15, 53. Primera de Corintios 15, 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí está, ¿verdad? Tú estás buscando, está anhelando ese día en que esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Son los anhelos de un verdadero cristiano. La gloria de Dios, la gloria que le espera, la honra que le espera con su Señor y esa inmortalidad que va a recibir. Son tres deseos fuertes del cristiano. Dice Pablo, vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Vida eterna, los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Más que vida sin fin, más que acceder, más que no acceder al castigo eterno, vida eterna significa la vida de Dios en nosotros. Porque Dios es el único ser que tiene vida eterna en sí mismo. Los ángeles no tienen vida eterna. Aunque no mueren, no tienen vida eterna. Porque vida eterna, eterno, es algo que no tuvo principio ni fin. Y nadie posee eso. Los ángeles no lo poseen. Por lo tanto, el único que tiene vida eterna es Dios. Y la vida eterna entonces, ¿qué es? Dios en nosotros. A través del Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es la vida eterna en nosotros. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tengo la vida de Dios en mí, por lo tanto tengo el poder de Dios para actuar y para darme ese tipo de vida. Así que Pablo está hablando, en términos de Romanos capítulo 2, versículos 6 al 11, del producto de la vida de Dios en nosotros. Gálatas 5, ya por último, 22 al 25. ¿Gálatas 5? Sí. Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Pero las que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Ahí está, ¿verdad? Entonces, el fruto del Espíritu, el fruto de que el Espíritu realmente habita en nosotros y de que estamos viviendo una vida espiritual, ahí está. Debe de haber ese fruto, debe de haber esa vida en Cristo. En el Espíritu hemos crucificado la carne. En Cristo Jesús somos más que vencedores por ese Espíritu que mora en nosotros para darnos. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, ¿verdad? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, Timoteo. Lo mismo nos dice a nosotros el Señor. Dios no hace acepción de personas. No llegaremos a la eternidad, no llegaremos al cielo por ser judíos o gentiles. No llegaremos al cielo por ser religiosos o no religiosos. No llegaremos al cielo por asistir o no asistir a una iglesia cristiana. Dios no va a juzgar en base a eso. Dios va a juzgar en base a los frutos, que aquí lo llaman obras. Por sus frutos. ¿Es o no es? Señor Jesús, ¿se acuerdan la parábola? Dijo que en aquel tiempo muchos van a querer entrar, pero no van a poder. Muchos dirán en aquel tiempo, Señor, Señor, pero no. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de Dios, porque la vida de Dios está dentro de él, y hace la voluntad de Dios porque Dios habita en él. Y entonces se está gozando en hacer la voluntad de Dios, se está gozando en servir a Cristo, se está gozando en vivir a Cristo. ¿Cómo está nuestra vida espiritual hoy? ¿Cómo estamos ante el Señor hoy? ¿Estamos viviendo de esa vida espiritual? ¿Estamos gozando de esos frutos? ¿Estamos dando frutos para el Señor? Si hoy el Señor viniera, nos pasará como la higuera cuando vino en busca de higos y no encontró higos y la tuvo que secar por no encontrar higos. ¿Cómo está nuestra vida ante el Señor? Esto es algo que solo tú puedes saber con el Señor. ¿Tu vida está dando fruto delante del Señor? ¿Eres fructífero para el Señor? ¿Tienes una fe viva en el Señor y están esos frutos del Espíritu abundando en tu vida? Meditemos mucho en esto, y si no está pasando eso, busquemos al Señor de todo corazón y acerquémonos a Él y confiemos en su gracia y empecemos a arrepentirnos de lo que estemos haciendo mal. Amén. Bueno, aquí terminamos Romanos capítulo 2, versículos 6 al 11. Y para la siguiente clase veremos los otros versículos, que ya vamos a entrar a la tercera persona de la que Pablo está hablando en los capítulos 1 y 2. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Santo, Señor, gracias, amantísimo Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Porque tú, Señor, eres tardo para la ira y grande en misericordia, Señor. Por eso venimos ante ti. Señor, te rogamos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, que en tu misericordia toques nuestros corazones, Señor, y quites toda frialdad, toda tibieza, Señor, espiritual que haya en nosotros, toda apatía, Señor, hacia la oración y hacia la meditación de tu palabra, Señor. Que quite, Señor, toda apatía hacia el servicio tuyo, Señor. Que quite, Señor, todo lo que nos esté estorbando para servirte, Señor, para buscarte más, para agradarte más. Que pongamos, Señor, nuestra vista en lo que nos espera en los cielos. Que pongamos nuestro corazón allá, Señor. Que esperemos del Señor ese día en que, Señor, no solo veremos tu gloria, sino que recibiremos gloria también, Señor, al ser herederos y coherederos juntamente con Cristo. Que meditemos en lo que nos está esperando allá arriba en los cielos, Señor, para aquel que es fiel contigo acá abajo, Señor. Que el Señor Jesús no se vaya a avergonzar de nosotros al llegar al cielo, Señor, y tenga que reprendernos y tenga que decir: siervo negligente fuiste. ¿Cuántas veces te envié profetas? Que no nos suceda como el pueblo de Israel, Señor, cuando Jesús, casi llorando en el monte, dice: Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y tú no quisiste. Que no nos suceda hoy, Señor, de cuántas predicaciones, Señor, tú nos has hablado en nuestro corazón, y me incluyo, Señor. Cuántas veces no nos has hablado por medio de tu palabra, Señor, y no nos hemos arrepentido, Señor, si no hemos endurecido nuestro corazón, no hemos hecho caso a lo que tú nos estás diciendo. Algo dentro de nosotros nos está diciendo que algo está mal y que no queremos hacer caso, y que la predicación nos ha llegado, Señor, y no queremos arrepentirnos y no queremos tomar acciones sobre nuestra vida. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros. Señor, así como tuviste misericordia, Señor, del pueblo de Israel tanto tiempo, ten misericordia de nosotros. Y te pedimos, Señor, que permitas que tu Espíritu Santo obre en nosotros para un arrepentimiento genuino, Señor, en nuestros corazones. Que permita, Señor, que tu palabra traladre y abra esa herida, Señor, y salga toda esa pus, Señor, toda esa putrefacción, Señor, y seamos sanados. Y seamos sanados, Señor. Permite que tu palabra como bisturí abra ese lugar, Señor, para que salga todo lo nauseabundo, todo lo putrefacto, Señor, todo lo que tenga que salir de ahí, Señor, y podamos ser sanados y limpiados, Señor, por medio de tu palabra y con tu Santo Espíritu, Señor. Permítenos, Señor, permítenos serlo, permítenos alcanzar las coronas, permítenos alcanzar los galardones que tú has puesto para nosotros, Señor. Permítenos llevar esas coronas y esos galardones por la eternidad. Danos el privilegio y el honor de las coronas, aventarlas a tus pies, Señor, porque tú eres el único digno. Pero qué tremendo será no tener que aventar a tus pies, Señor. Qué tremendo será saber que tú mereces toda la gloria y ver a otros en el cielo aventando sus coronas a tus pies, Señor, y diciendo tú eres el único digno, y nosotros no tener que darte, Señor, allá. Ayúdanos, Señor, a trabajar, a vivir para ti, a amarte, a atesorar tu palabra, a vivir orando y predicando el Evangelio con nuestra vida y con nuestras palabras y acciones, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias.